Irán sin duda lanzó ataques contra las bases de Tel Nof y de Nevatim del régimen sionista. El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica ha asegurado que la operación se llevó a cabo en respuesta a la agresión con misiles del régimen sionista contra varios sitios de radar en 3 puntos del país persa. Entre tanto, Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, ha convocado a una reunión del Gabinete de Seguridad en medio del ataque entre ambos países, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, les pide tanto a Israel como a Irán que dejen de dispararse, dice, y a Teherán que vuelva a la mesa de conversaciones. Quiero que comencemos de inmediato a revisar la situación del día de hoy, ya que Irán ha señalado que la responsabilidad es directamente de Estados Unidos por cualquier violación del alto al fuego y la escalada de las tensiones en la región. Este lunes, el portavoz de la Cancillería de Irán, Ismail Baghai, ha aclarado que los ataques de la noche del día domingo, es decir, la noche pasada en Irán, contra objetivos israelíes fueron una medida defensiva en el marco de la defensa del país del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Las Fuerzas Armadas iraníes lanzaron una andanada, en este caso de misiles, contra territorios ocupados por Israel en respuesta a las persistentes los ataques israelíes contra el Líbano que violan el alto al fuego. Quiero que escuchemos a Ismail Baghai para que continuemos revisando parte de los hechos que han sido noticia en las últimas horas en Asia Occidental. Lo que para nosotros es fundamental es que la responsabilidad de Estados Unidos, como parte del entendimiento sobre el alto el fuego del 8 de abril, es evidente. Cualquier suceso que ocurra en nuestra región, ya sea que Estados Unidos mismo viole el alto el fuego mediante ataques contra buques comerciales iraníes, agresiones en las zonas meridionales del país, o a través del régimen israelí en el Líbano, o mediante su cooperación con Estados Unidos dentro de nuestra propia región, constituye una responsabilidad directa de Estados Unidos, y las consecuencias de una escalada también recaerán sobre ese país. No debemos pasar por alto que el Departamento de Estado de Estados Unidos ha declarado explícitamente que la razón principal para imponer esta guerra contra Irán es su apoyo al régimen israelí. Bien, teníamos parte de las declaraciones, en este caso, del portavoz de la Cancillería de Irán, pero quiero que saludemos de inmediato a Iván Carrasco, analista internacional, que nos acompaña desde Ciudad de México para abordar precisamente este tipo de accionar que ha habido en la región en estas últimas horas y que obviamente preocupó a nivel internacional. Iván, quiero preguntarte desde tu punto de vista, ¿cómo calificas tú los argumentos que ha entregado Irán hasta el momento respecto de esta respuesta que hubo hacia el territorio ocupado palestino? Estoy hablando de lo que ocurrió el día de ayer. Irán responsabiliza a Estados Unidos directamente de cada uno de estos hechos y ha dado por ahora por concluida esta operación. ¿A qué puede llevar esto si no se frena del todo? Te escuchamos. Hola, ¿qué tal, Osvaldo? Un saludo para ti, para todo el equipo de Hispan TV y para toda tu audiencia. Me gustaría comenzar con esta pregunta que tú me haces, señalando que de todos los actores implicados en el conflicto actual contra Irán, el único que se ha amparado y que ha sustentado sus acciones de legítima defensa es Irán. Prácticamente tomando en cuenta el derecho internacional vigente, que dicho sea de paso, es el que más ha pisoteado el régimen israelí y Estados Unidos con sus acciones fuera de lugar. Lo que estos dos países que acabo de mencionar han hecho son extraterritorializar sus propias legislaciones, pero nunca en ninguno de los dos casos se han amparado en un esquema internacional. Claro. Y aquí es algo notable de Irán, que se han amparado siempre en la legalidad que el derecho internacional permite y se han amparado también con base en su propia legislación nacional en armonía y en vinculación con el derecho internacional que les permite hacer esto, como miembro muy participante, activo y de los fundadores de toda la legislación internacional que ahora conocemos. Claro, así Entonces, que tome una advertencia primeramente señalando que es una acción de represalia
por no acatar la indicación que se les pidió en medio de las negociaciones, lo avisa, se ampara y lo justifica como debe ser en medio de las instancias correspondientes. En ese sentido, es una acción legítima y legal. Es una acción amparada en el derecho internacional y es una acción que se le ha estado advirtiendo a la entidad sionista que en ocasiones actúa sola y cuando no puede o cuando no quiere hacer las cosas que se le están ordenando, pide ayuda con otros países, con otros aliados. Y aquí vemos que el único que ha estado cometiendo violaciones incesantes al derecho internacional y a todos los esquemas que el pacto entre naciones ha generado. Bien, y tú lo señalabas, finalmente, como tú dices, Iván, termina pidiendo ayuda. Primero, hace su reacción propia, estoy hablando en este caso de Israel, y después es Estados Unidos quien tiene que salir a frenar las situaciones, a poner, como él llama, paños de agua fría a todo esto, y sin embargo no se detiene en cuanto a sus objetivos dentro de la región. Sin duda el tema del Líbano ha sido, por lo pronto, el hecho que más ha entrancado las conversaciones hasta el momento. Iván, el portavoz del cuartel general central Jatalamvia, de las Fuerzas Armadas de Irán, el teniente coronel Ebrahim Solfagari, ha advertido que el régimen de Israel recibirá, dice, una respuesta más contundente si continúa con este tipo de agresiones. Ha expresado que actuaron de tal forma como lo prometieron. Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán, dice, ha cumplido y han incluido allí al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica y al Ejército de la República Islámica de Irán, y se ha demostrado, lo dice en este caso Solfagari, que se encuentran en el más alto nivel de preparación defensiva y también ofensiva, que, como lo habían anunciado, haciendo que los enemigos, tanto estadounidenses como los sionistas, se arrepientan, en este caso, de sus actos. Te llevo a lo siguiente. ¿Qué puede esperar en este caso Estados Unidos e Israel si vuelven a atacar a Irán? Porque se ha insistido en que Teherán va a dar una respuesta cada vez más potente y fuerte en este caso, así como certera, como se ha demostrado en las horas previas, respecto de las acciones hostiles que lleven contra el territorio persa y también, claro está, contra el Líbano, que fue los ataques recientes que tuvieron lugar. En reiteradas ocasiones hemos estado viendo que el mecanismo de negociación no está rendiendo los frutos necesarios, así que la cuerda actualmente está muy tensa y no se ve en el horizonte un acuerdo confiable, una relación viable entre Estados Unidos y entre Irán principalmente, y no tanto por ellos, porque entre ellos conocen sus diferencias de naturaleza, hasta cierto punto se han mantenido en sus respectivas líneas de defensa, pero hay un tercer elemento que desestabiliza ya no solamente la región, sino todo el sistema internacional, y ese es el régimen israelí, que lo han estado fortaleciendo a lo largo de las 7 décadas que tiene vida, a través de diferentes instrumentos. Ahora que esta especie de Frankenstein ha tenido su propia vida, ha tenido sus propios elementos, pues se ha convertido en un elemento disruptivo en la arena regional y en la arena internacional, como ya lo mencioné. Entonces, ¿qué significa ahora que el ataque del régimen sionista contra Irán y que le secunde Estados Unidos? Va a significar un deseo por la inestabilidad regional, un deseo por imponer a la fuerza una hegemonía pretendida de parte de Estados Unidos, cuando ya sabemos, y esto es un consenso entre todos los analistas políticos, que hablan ya de un declive relativo del poder hegemónico de los Estados Unidos y en consecuencia de sus aliados. Vemos cómo todos los países de la región, los países árabes de la región, han quedado a la saga de esta confrontación y deseosos de que se vean reflejado todo lo que han invertido para su seguridad, que no ha sido la más adecuada y la más propicia. Y con respecto al régimen israelí,
estamos viendo, lo dijo el líder supremo Mojtaba Khamenei, estamos viendo sus últimos estertores. Ya, mira, el tema de la cuestión interna del el primer ministro es muy lamentable, está dando sus últimas, decimos patadas de ahogado, porque si Intenta, no por lo menos. queda mermado Sí. a nivel internacional su imagen, que ya lo está mucho, pero si no queda mermado en el sentido legal de someterlo a un juicio, va a quedar muy mermado a nivel nacional, porque ni los colonos están de acuerdo con lo que está ocurriendo, y la clase política, que no es diferente en estricto sentido al primer ministro, también no ha cambiado mucho de parecer. Entonces vamos a ver un retraimiento de esta idea de hegemonía regional, y vamos a ver cómo se desestabiliza la región si ellos cometen otro error de seguir bombardeando y atacando el territorio soberano iraní y sus zonas costeras que el mismo derecho internacional les autoriza, les permite y les legitima. Bien, Iván Carrasco, como tú lo señalas, Irán va a seguir ahí protegiendo parte del territorio, pero al mismo tiempo mantener clara la postura que ha mostrado desde el principio, de cuando entró en vigor este alto el fuego el 8 de abril. Irán ha insistido en que sus líneas rojas no son negociables, y entre ellas está claramente el Estrecho de Hormuz y obviamente el territorio libanés, que para muchos es rescatable el hecho de que Irán defienda al Líbano y no lo hagan muchos otros países árabes que efectivamente están o siguen en relaciones tanto con Estados Unidos como con Israel. Iván Carrasco, quiero agradecerte en nombre de todo el equipo de Detrás de la Razón por estar con nosotros en esta jornada. Estábamos ahí con Iván Carrasco desde Ciudad de México en esta conversación. Y quiero llevarlos a lo siguiente. Irán ha inaugurado recientemente el centro avanzado, en este caso, de tratamiento contra el cáncer, que es el más grande de la región. Sí, así de importante. ¿Cuál es el punto de vista quizá más relevante hoy en día? Es que su construcción se llevó a cabo entre las últimas dos guerras impuestas a territorio iraní. Estoy hablando de la guerra de 12 días de junio del año pasado, 2025, y ahora cuando comienza el 28 de febrero esta nueva guerra impuesta por Estados Unidos a Israel contra Irán. El centro como tal alberga una gran cantidad de oportunidades para los pacientes que padecen cáncer. Y es allí entonces donde nos vamos a concentrar ahora, porque también esto forma parte de la contraofensiva que tiene Irán, que es, mientras se le ataca, sigue construyendo, pese incluso a los fuertes ataques que hubo contra los centros de salud, hospitales, farmacéuticas, bueno, suma y sigue. Allí está nuestra compañera y corresponsal, Samaneh Chui, que llegó a este lugar y nos va a contar detalles sobre la importancia que hay de este centro inaugurado en pleno proceso de guerra y en plena defensa de Irán por su territorio. Samaneh Chui, te escuchamos. Sí, hola Osvaldo, estamos en el centro de tratamiento de cáncer más grande del oeste de Asia, teniendo en cuenta también los equipamientos médicos que tiene tanto para el tratamiento como para el diagnóstico de cáncer. Este centro también está utilizando nuevos métodos de tratamiento de cáncer como la terapia celular, y además en un futuro próximo va a hacer unos tratamientos para la terapia genética. Esto está demostrando que también Irán, en medio de la guerra, ha inaugurado este centro que goza de gran importancia, teniendo en cuenta también que este centro se ha enfocado en una parte para la prevención, como en el caso, por ejemplo, el consumo de tabaco, que es el principal factor de cáncer en el mundo, y también en este caso en Irán. Este centro, teniendo en cuenta las capacidades y las posibilidades que tiene, también reduce el tiempo de espera para las cirugías más avanzadas. Además, fue inaugurado en medio de dos guerras, en Guerra de Junio y también la guerra que estaba ocurriendo hace casi 3 meses contra Irán, teniendo en cuenta este tema que durante la reciente guerra Estados Unidos y el régimen israelí había atacado
más de 25 empresas farmacéuticas, empresas de construcción y distribución de equipamientos y también, según la Media Luna Roja iraní, habían atacado y habían bombardado más de 200 centros sanitarios y de tratamiento, pero Irán demostró que a pesar de los esfuerzos que estaba realizando el régimen israelí y Estados Unidos para perjudicar las infraestructuras sanitarias, la inauguración de centros como este, el Centro del Tratamiento de Cáncer, pone de manifiesto que no impide a los iraníes a avanzar, a desarrollar en el campo médico, sanitario y farmacéutico y terapéutico en diferentes campos, en este caso en tipo de cáncer. También tienen servicios a los pacientes extranjeros, a los no iraníes. Recordamos que Irán, aparte de que está gozando de un alto nivel de equipos médicos y farmacéuticos, también goza de buen personal médico, tiene mejores cirujanos, especialistas en el tratamiento de cáncer, y esto es un buen paso para mostrar que Irán, incluso en tiempos de guerra, en tiempos de asedio, de las presiones que está imponiendo el enemigo estadounidense israelí al país persa, pero está avanzando en este sector tan importante y está también satisfaciendo las necesidades farmacéuticas de los iraníes. Bien, Samaneh Kachui, muchísimas gracias por estar allí entregándonos esta información que sin duda habla sobre los objetivos que también tiene Irán, que no son solo, y lo sabemos, lo hemos revisado reiteradamente, no solo defenderse de los ataques hacia el territorio, sino también potenciar el camino diplomático, pero al mismo tiempo no abandonar la infraestructura, sobre todo cuando durante los 40 primeros días de la guerra se afectó a tantos centros de salud como tal. Bien, los llevo a lo siguiente. Irán lanzó ataques contra, en este caso, bases de Tel Nof y de Nevatim, del régimen sionista. Yo se los nombraba al principio del programa. El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán ha asegurado que la operación se llevó a cabo en respuesta de la agresión con misiles del régimen sionista contra varios sitios de radar en 3 puntos del país persa. Ahora, entre tanto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha convocado a una reunión de gabinete de seguridad en medio de los ataques entre ambos espacios. Mientras el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, les pide a Israel e Irán que dejen de dispararse, dice, como si Irán hubiese iniciado cada uno de estos procesos. Y a Teherán que vuelva, le dice, a la mesa de conversaciones. Nos concentramos sobre eso desde este momento. Lo que le sugeriría a Irán es, han lanzado sus misiles. Basta. Vuelvan a la mesa y lleguen a un acuerdo. Israel e Irán deben dejar de disparar de inmediato. Bien, ahí hemos revisado parte también de lo que ha significado estos hechos en las últimas horas, pero quiero llevarlos también a revisar algunos titulares de la prensa internacional frente, sin duda, a los hechos recientes. Vamos con los titulares de prensa internacional. The New York Times reporta que la tensión en Asia Occidental volvió a escalar este domingo, cuando Irán lanzó misiles balísticos contra el norte de Israel por primera vez desde el alto el fuego de abril. El ataque fue una respuesta directa al bombardeo israelí horas antes en las afueras de Beirut. Aunque no se registraron víctimas, el episodio reabrió un frente que parecía contenerse tras la devastadora guerra declarada por Estados Unidos e Israel contra Irán a comienzos de año. The Financial Times destaca el papel central del presidente Donald Trump, quien afirmó que Israel no tendrá otra opción que aceptar un eventual acuerdo para poner fin a la guerra. Según el medio, Trump pidió al primer ministro Benjamin Netanyahu evitar una escalada, aunque Israel respondió poco después con ataques a objetivos militares en Teherán y otras ciudades iraníes. Esta presión estadounidense ha generado un intenso debate dentro de Israel. Middleista subraya que el ataque iraní tomó por sorpresa a Israel y desencadenó una ola de críticas contra Netanyahu. Algunos analistas consideran que la reciente campaña militar conjunta con Estados Unidos no logró debilitar al gobierno iraní y dejó a Israel con menos margen de acción. Mientras ministros y figuras de la oposición exigen una ofensiva masiva, otros advierten que el país corre el riesgo de quedar atrapado entre la presión de Washington y la necesidad de responder a Teherán.
con reservistas movilizados, medidas de emergencia activadas y un clima político profundamente dividido, Israel enfrenta una disyuntiva crucial: escalar y arriesgar un choque directo con Estados Unidos, o contenerse y aceptar límites en su ofensiva en Líbano. Bien, y es que sin duda la noticia escaló rápidamente a nivel internacional. Muchos hablaban sin duda de los ataques de Teherán o de Irán contra los territorios ocupados. Ahí dependiendo de cada una de las posturas, pero sin duda Irán ha reforzado la idea de que no son ataques, son respuestas claras de acuerdo a la propia ley internacional sobre las bases de las conversaciones que hoy día incluso se están desarrollando con Estados Unidos. Irán dio por terminado por ahora la operación, pero obviamente dejó puesto el punto sobre las IES respecto de lo que viene de aquí en adelante y cómo va a actuar según su enfoque defensivo, tanto dentro del territorio iraní como, por ejemplo, en el caso del Líbano y sobre todo cuando se apuntó hacia algunos sectores ahí en el sur de Beirut, la capital libanesa. Quiero que saludemos ahora a Eduardo Meneses, analista internacional, está en Quito, Ecuador, allí, en la mitad del mundo, acompañándonos para seguir profundizando sobre esto. Eduardo, muchísimas gracias por contestar nuestra llamada desde ya. En nombre de todo el equipo, como siempre, un agrado contar contigo en el análisis de estas palabras y revisando parte de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Cómo ves tú a estas alturas al propio Donald Trump frente a todo este tipo de hechos? Irán ha responsabilizado desde el primer momento a Washington, dice, por cada uno de estos tipos de actos que se desarrollan en la región. ¿Cómo logra a estas alturas el propio Donald Trump frenar a un Benjamin Netanyahu que está haciendo o llevando a cabo acciones de forma bastante unilateral? Te escuchamos. Bueno, primeramente agradecerte a ti, Osvaldo, por la invitación y un saludo a todos quienes nos escuchan. Yo creo que lo primero que es fundamental recordar para tu pregunta sobre Donald Trump es que evidentemente estamos frente a un doble discurso que no es nada nuevo, que es algo que viene Estados Unidos implementando desde hace mucho tiempo. Hay que recordar que en este año hay unas elecciones de midterm en Estados Unidos. Sabemos que la guerra que lanzó Trump e Israel en contra de Irán ha desgastado muchísimo a la legitimidad, digamos, de Donald Trump, quien había prometido no más guerras, quien había prometido ser un presidente de la paz. Y ahora está en un momento en que él está tratando de recobrar un discurso para mantener una acción geopolítica de injerencia en toda la zona de Asia Occidental, al mismo tiempo que trata de salvar su imagen puertas adentro en Estados Unidos. Nosotros sabemos que esto no va a funcionar en términos de un camino hacia la paz. No le interesa a Estados Unidos construir un camino hacia la paz. Lo que está sucediendo en este momento es al contrario. Estados Unidos sigue fortaleciendo una estrategia de, digamos, desestabilización de baja intensidad, si podría llamarse baja intensidad lo que está haciendo, frente al escenario de derrota que sufrió militarmente con Irán en la confrontación directa que Israel y Estados Unidos lanzaron hace pocos meses en contra del pueblo iraní. Frente a esta derrota, Estados Unidos ha optado por una estrategia en la cual Israel sigue siendo totalmente funcional a los intereses geopolíticos estadounidenses. Israel no podría hacer absolutamente nada sin el apoyo diplomático, económico, militar de Estados Unidos. Y todos sabemos aquí que si lo puede hacer y si lo sigue haciendo es porque es funcional a los intereses geopolíticos del gran imperio estadounidense. Esta contradicción no es algo nuevo. Si Netanyahu podría ser frenado por Estados Unidos, lo único que podría hacer es por un bloqueo militar, un bloqueo económico, que son el tipo de medidas que Estados Unidos utiliza en contra de quienes se oponen a sus intereses. No es lo que está sucediendo y no hay que caer en esta trampa. Yo creo que Estados Unidos no es que no puede frenar a Netanyahu, sino que no desea hacerlo porque es totalmente servil a sus intereses. Al contrario, la pregunta es si es que el resto de la comunidad internacional desearía hacerlo, cuál sería la ruta, y para eso obviamente son cosas muy claras que se han discutido muchas veces entre embargos militares, embargos económicos, presiones y embargos comerciales hacia Israel para poder poner un freno
a este comercio de guerra que está poniendo Israel en la región y estas aspiraciones expansionistas que Israel nunca ha abandonado, como lo vemos perfectamente en los territorios de Siria, lo vemos en los territorios libaneses en este momento y obviamente con toda la colonización de Cisjordania y Gaza que sigue avanzando cada día. Claro, tú lo señalas, Eduardo, poner presión y también poner sanciones sería una de las dinámicas que tal vez tendría mayor resultado, que es el gran problema hoy en día, porque sigue contando con un fuerte respaldo, en este caso, Tel Aviv por parte de Estados Unidos. Quiero ir más allá, de hecho, quiero que revisemos juntos lo siguiente. La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, instó este lunes a Irán e Israel también a detener los ataques, haciendo hincapié, dice, en que la prioridad inmediata debe ser lograr un alto el fuego y reabrir el estrecho de Hormuz. La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores señala esto, pero uno extraña un poco el argumento de buscar los verdaderos responsables que hay detrás de este tipo de situaciones. Escuchemos a Kaja Kallas y regresamos. Durante la noche hemos visto una nueva escalada. Considero que la región no necesita más escaladas, sino que las partes se sienten a la mesa de negociación y lleguen a un acuerdo. Irán y Estados Unidos deben alcanzar un entendimiento. Por ello insistimos en que la solución debe ser diplomática y que ambas partes deben sentarse a dialogar, porque finalmente tendrán que llegar a un acuerdo. El primer paso, sin embargo, es el alto el fuego. Estamos en contacto con ambas partes para transmitirles claramente que el alto el fuego es prioritario. Detener la guerra ahora, reabrir el estrecho de Hormuz y aprovechar ese tiempo para discusiones más amplias. A ver, uno se pregunta qué es más a estas alturas, qué más se espera en este caso del bloque de la Unión Europea, cuando vemos que se está llamando a detener la escalada, a frenar este tipo de hechos. Te pregunto eso, Eduardo Meneses, ¿qué más es necesario en este caso de parte de los organismos internacionales, de la propia Unión Europea a estas alturas, cuando a ellos también les afecta enormemente lo que está ocurriendo en esta parte del mundo? Bueno, en cuanto a esto, yo creo que es fundamental recordar que, bueno, Kaja Kallas, quien es la alta representante para la Unión Europea de los Asuntos Exteriores y de la política de seguridad, está haciendo declaraciones que no son declaraciones gratuitas en este momento. Obviamente nosotros venimos de un contexto en el cual la Unión Europea lleva años siendo cómplice de los crímenes de guerra y del genocidio israelí en contra del pueblo palestino, viene siendo cómplice totalmente de la agresión estadounidense hacia Irán y en general toda la injerencia en la región de Asia Oriental. Y esto no ha cambiado en el fondo. Es decir, la Unión Europea puede tener grandes discursos, puede apelar a los derechos humanos, puede apelar al derecho internacional, pero nada de esto son más que discursos vacíos si es que no hay una política real que esté detrás siguiendo estas palabras. Sabemos que la Unión Europea no ha roto lazos militares con Israel. Sabemos que la Unión Europea tiene un discurso que trata de asemejar a su discurso en Ucrania, en los cuales hablan de derechos humanos, en los cuales hablan de derecho internacional, pero que en los hechos siguen teniendo los mismos acuerdos comerciales con un país que está cometiendo un genocidio, como es Israel, en contra del pueblo palestino. Apoyó logísticamente la agresión en contra del pueblo iraní hace pocos meses. Y finalmente, si la Unión Europea quisiera ir hacia un camino de paz, tendría que probarlo por medidas concretas. No es lo que está haciendo, no ha sido una mediadora para nada en la región de Asia Occidental. Al contrario, ha hecho avanzar cada vez más sus propios intereses. Y si en este momento está tomando este tipo de posturas y declaraciones, claramente es porque la Unión Europea, frente al bloqueo que subsiste de cierta manera en el estrecho de Hormuz, al bloqueo que Yemen también está haciendo en las aguas del Mar Rojo, sobre todo en el estrecho de Bab al-Mandeb, está poniendo en gran dificultad energética a la Unión Europea. Nosotros sabemos que más allá del conflicto militar que se desató, en el cual, recuerdo, la Unión Europea fue parte,
es la guerra económica y energética lo que está determinando el horizonte geopolítico de la región en este momento. Una de las grandes contradicciones que tiene la Unión Europea es justamente esto. En términos diplomáticos, militares, geopolíticos, está totalmente avasallada, es un vasallo más de los intereses estadounidenses. Sin embargo, esto está poniendo en riesgo cada vez más a su propia población en términos energéticos, en términos comerciales, hasta logísticos en toda la Unión Europea, que es totalmente dependiente en términos energéticos del acceso a todo el territorio y de todos los recursos que existen en Asia Occidental. Y esto es la contradicción que estamos observando. Si es que hoy en día hay este tipo de palabras, es exclusivamente porque es la propia política de la Unión Europea de impunidad frente a estos crímenes de guerra que ha llevado al pueblo europeo a sufrir de estas consecuencias. Estamos con Eduardo Meneses, analista internacional desde Quito, Ecuador, profundizando sobre este tipo de hechos, y te llevo allí entonces, Eduardo, porque veíamos en este caso a Ansarollah de Yemen expresando que desde ahora el Mar Rojo está cerrado para Israel y que cualquier embarcación relacionada con Tel Aviv, en este caso, será considerada un objetivo hostil. Allí te llevo a la siguiente pregunta, que uno se la hace dentro de lo más básico de aquí en más. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué está logrando el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu con todo este tipo de acciones, en el cual está despertando más que nunca a toda la resistencia en la región y a un Irán que se dice está más preparado incluso que el propio 28 de febrero cuando iniciaron los ataques contra el territorio persa? Bueno, frente a esta última parte de tu pregunta, de lo que tú mencionas, ¿no? De qué está logrando Netanyahu con sus acciones. Obviamente Netanyahu está logrando lo que quería hacer, es decir, extender todo el proyecto colonial sionista, no solo a los territorios palestinos, sino mucho más allá, y convertirlo en una guerra en la cual en este momento están implicadas directamente las naciones estadounidenses, las naciones de la Unión Europea y otros actores regionales. Esa es la voluntad de Israel. Esto no es un accidente, no es un hecho fortuito o no deseado. Nosotros sabemos que Netanyahu ha logrado permanecer en el poder a pesar de todas las denuncias de corrupción, a pesar de todos los crímenes de guerra. Recordemos que es alguien perseguido por la Corte Penal Internacional con un mandato de arresto internacional, al igual que varios de sus ministros, y ha logrado permanecer en el poder únicamente porque Israel sigue fomentando este estado de guerra para toda la región. Este estado de guerra que, como decíamos anteriormente, no es neutro, es un estado de guerra que es totalmente funcional a la necesidad de Estados Unidos de expandir esta guerra en un momento en que pierde su hegemonía a nivel global. Ahora bien, en cuanto a Yemen, yo creo que ahí las fuerzas de la resistencia tienen la misma claridad que ha tenido el eje de la resistencia en toda la región. Saben perfectamente que uno de los puntos álgidos en esta guerra, que sigue siendo una guerra, tal vez las bombas no sigan lanzándose desde Estados Unidos de Israel hacia Irán, pero sigue habiendo una guerra con otras formas, y esta guerra también se pelea a través de los mecanismos comerciales y económicos. En este momento, tanto el estrecho de Hormuz, controlado por Irán, recordemos que obviamente en este momento no está del todo cerrado como fue en algún momento, pero Irán mantiene un control total de poder cerrar cuando desee este estrecho, o en este momento coordinar quienes pasan a través de este estrecho, siendo este uno de los ejes de negociación que más son efectivos para empujar a otras naciones hacia un diálogo de paz con ellos, ¿no? Pasa exactamente lo mismo en Yemen, con el acceso al Mar Rojo, con el acceso al estrecho de Bab el-Mandeb. Y aquí nos damos cuenta de que finalmente el eje de la resistencia, ya sea con Irán, con Hezbollah en Líbano, en Yemen, con las fuerzas de la resistencia también, con Ansarollah también ahí presente, tiene muy claro que las negociaciones de paz no pueden ser unas negociaciones de paz entre Estados Unidos o Irán, o solo entre Israel haciendo un supuesto cese al fuego con Líbano. Aquí tiene que haber negociaciones que sean regionales y con verdaderas garantías hacia la paz. Es por eso que en este momento el Mar Rojo vuelve a activarse como uno de estos ejes de negociación que empujen, tal vez no a Israel, porque de Israel no hay que esperar absolutamente nada en este sentido, pero que empujen cada vez más a otras naciones hacia
tratar de volver a abrir una vía negociada frente a las presiones energéticas y económicas que esto representa. Lamentablemente, en un contexto de guerra, en un contexto en que Estados Unidos y Israel siguen atacando a Irán, a Líbano, a los territorios palestinos y en general a toda la región de Asia Occidental, este es uno de los únicos mecanismos que tienen los pueblos para defenderse. Bueno, como tú señalas, desgraciadamente siguen los ataques, Eduardo, objetivos que en la región deberían haberse ido ya perdiendo un poco de carga guerrerista, considerando que el propio Donald Trump en la Casa Blanca ha insistido en reiteradas ocasiones de que busca terminar con esta guerra, de que hay avances significativos en las conversaciones con Irán. Incluso en esta oportunidad ha dicho, bueno, hubo intercambio de fuegos, pero llama a Irán a volver a la mesa de negociaciones. Sin embargo, uno se pregunta allí, ¿qué pasa cuando su principal aliado está jugando en contra de los objetivos del propio Estados Unidos? Porque eso es lo que está ocurriendo a estas alturas dentro del conflicto iniciado por ambos el 28 de febrero contra territorio iraní. Recordemos lo que pasó en esa fecha. El último día del mes de febrero de este 2026 es Estados Unidos con Israel que deciden atacar Irán con objetivos que han sido hoy día considerados crímenes de guerra por los objetivos que hubo en ese momento. Primero el ataque a esta escuela primaria de niñas y niños allí en Minab, en el sur del país, donde 168 víctimas, estamos hablando solo de los menores de edad, perdieron la vida aquella mañana con un doble impacto de ataques con misiles Tomahawk. Eso, obviamente, sumado a la muerte y el martirio del líder de Irán, el ayatolá Sayyed Ali Khamenei, que hoy día está siendo investigado a nivel internacional y que Irán ha estado entregando uno a uno los antecedentes para que quede precedente de lo que ocurrió allí en estos días. También los ataques contra, veíamos al principio del programa, los hospitales, las farmacéuticas, los centros de salud que están atendiendo obviamente a los pacientes heridos, el ataque a zonas civiles, zonas residenciales que no tenían ningún tipo de objetivo en lo militar como para ser parte de los objetivos que desde primera instancia tuvieron tanto Estados Unidos como Israel. Allí entonces surgen varias preguntas, pero una de ellas, Eduardo, tiene que ver con la resistencia. Allí te quiero preguntar, ¿cómo calificas tú la situación hoy día en el Líbano? Recordemos que Líbano ha estado fuertemente, dirigido en distintos puntos. El propio presidente ha buscado el desarme de Hezbollah. Hezbollah ha dicho que en la situación actual no hay posibilidad de entregar las armas. Por eso te preguntaba por la situación actual allí en el país árabe. ¿Qué rol juega hoy día el propio presidente Joseph Aoun? Eso te lo quiero preguntar de inmediato. Te escuchamos. Bueno, en cuanto a la situación actual de Líbano, es algo particularmente difícil. Líbano está afrontando una crisis económica, política, humanitaria en ciertas partes de su territorio, que son extremadamente difíciles y que son el fruto de una acción militar que es calcada sobre el tipo de violaciones de derechos humanos y de crímenes de guerra que Israel ya implementó en los territorios palestinos. Es lo mismo que están haciendo ahora en el sur de Líbano. Obviamente, frente a esto, cuando nos preguntamos qué rol juega Joseph Aoun, hay que recordar que él llegó al poder luego de una muy grande y larga crisis política interna en Líbano, y llegó al poder gracias a un fuerte respaldo de Estados Unidos, de Francia y de otros actores occidentales aliados, entre ellos también estaba Israel, en un intento de estos países de tratar de tener una injerencia dentro del Líbano que haga avanzar los intereses de Estados Unidos y de Israel en la región. En este sentido, aún representa, creo yo, una reconfiguración del Estado libanés alineado con esos intereses occidentales, no necesariamente fundamentado en la defensa de la soberanía del pueblo libanés. Lo hemos visto en estas últimas semanas en que se ha incrementado la agresión y, como decíamos en un momento, crímenes de guerra como por ejemplo los bombardeos de fósforos sobre poblaciones civiles de Israel en contra del pueblo libanés. Y finalmente, frente a todas estas agresiones,
sigue siendo hoy en día Hezbollah y, digamos, las Fuerzas Armadas de la Resistencia del pueblo libanés, que en este momento se identifican en ese grupo, las únicas que han tenido una actitud de verdadera defensa de la soberanía libanesa. Yo creo que es fundamental recalcar que ningún proyecto de estabilización como el que pretende crear aún podrá tener una legitimidad suficiente mientras se siga ignorando la cuestión de la violación permanente de la soberanía del territorio libanés, frente a la cual aún está respondiendo con la idea de desmilitarizar a Hezbollah como si esa fuera la verdadera razón por la cual Israel está atacando al pueblo libanés. Todos sabemos que Israel no está atacando al pueblo libanés por un tema de defensa, como ellos muchas veces lo han mencionado en su propaganda de guerra, sino al contrario, hace parte de un proyecto colonial de la misma índole que el proyecto colonial que se llevó a cabo y que se sigue llevando a cabo ya desde hace 3 años mediante un genocidio en contra del pueblo palestino. Y finalmente lo que nosotros nos damos cuenta es que en toda esta estrategia, que es el fruto de las necesidades de Estados Unidos para tratar de mantener su hegemonía, lo que vemos es que cada vez más se ha regionalizado y se ha vuelto explícita esta estrategia de guerra estadounidense, y frente a ella se ha vuelto cada vez más explícita también una resistencia regional que tiene que ver con Irán, que tiene que ver con las fuerzas de la resistencia de Hezbollah en Líbano, que tiene que ver con sectores estratégicos como el Mar Rojo y el Estrecho de Hormuz, que son parte de una disputa geopolítica que lamentablemente no es solo entre dos países, no es solo entre Líbano e Israel o solo entre Israel e Irán, es una disputa regional marcada por los intereses imperialistas y coloniales de Estados Unidos y los intereses sionistas de la entidad sionista de Israel. Esa es la realidad y es frente a lo que nos estamos enfrentando en este momento.